Vamos entonces a empezar nefrología con la revisión de lo que es la fisiología, ¿no? Las básicas, ciencias básicas. Y primero veamos la estructura renal, ¿no? Su estructura y fundamentalmente el flujo renal, que es una de las grandes preguntas clásicas. Entonces tenemos nosotros sí, los riñones, los dos riñones, ¿no? Que son órganos netamente, los riñones son órganos retroperitoneales junto, ¿no? con su glándula suprarrenal, páncreas, ¿no? Páncreas, duodeno, segunda, tercera porción. Y entonces los riñones están fundamentalmente localizados entre D12 y L3. Tienen un tamaño aproximado cada uno de los riñones entre 12 por 6 por 3 centímetros. ¿Ok? La longitud de 12 más menos 2, o sea, riñón pequeño, menos de 10, riñón grande, más de 14. ¿Ok? Más de 14, riñón grande. Entonces es lo característico, solemos decir a veces, riñones grandes. Entonces, generalmente 14 o más es un riñón grande. Tenemos aproximadamente, los riñones, tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón. Entonces, el riñón tiene una estructura, ¿no? Se divide en una estructura cortical y una estructura medular, ¿no? Entonces, el riñón tiene en su estructura, tanto cortical como medular, tiene la unidad funcional llamada la nefrona. La nefrona es la unidad funcional básica. Y la nefrona, ¿no? Vamos a tener dos partes bien diferenciadas, lo que es básicamente el corpúsculo renal, ¿no? El corpúsculo renal, como vemos acá, ¿no? El cual tiene el glomérulo y su cápsula, el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces el corpúsculo renal y los túbulos, básicamente el túbulo proximal, el asa de Henle, que, ¿no? Tiene una parte delgada y otra gruesa, entonces tenemos el asa de Henle con una parte delgada y otra típicamente gruesa, ascendente, y el túbulo distal. Recordar siempre que el túbulo distal y el túbulo colector en realidad tienen funciones superpuestas, como vamos a ver después, vamos a explicar, ¿no? Pero el túbulo distal y el colector prácticamente trabajan en una unidad y comparten células. Las células principales se inician en el túbulo distal, pero la gran mayoría están en el túbulo colector. Entonces, eso es importante. Hoy en día, en la parte fisiológica, se habla de una unidad entre el túbulo distal y el colector, básicamente, para terminar de formar la orina. Entonces, esta es la estructura fundamental. Entonces, tenemos la nefrona como uno de los grandes componentes. Las nefronas pueden ser de dos tipos. Las nefronas corticales, ¿no? Que son las que tienen asa de Henle corta y básicamente se encargan del filtrado, y a ellas les llega el 90% del flujo sanguíneo. Mientras que las yuxtamedulares son de asa Henle larga y que básicamente manejan la gradiente hiperosmolar que nos va a regular la osmolaridad, ¿no? Necesaria para la reabsorción de los solutos en el resto de los túbulos. Entonces va a crear el sistema de contracorriente, que es fundamental para poder manejar la osmolaridad en la orina y poder regular la osmolaridad sistémica o plasmática. Entonces, esto es fundamental. Entonces, estos son los componentes, esta es la nefrona, los tipos de nefrona. Entonces, dentro de la nefrona, fundamentalmente vamos a ver cuál es la estructura de este glomérulo, el glomérulo y su cápsula. Pero el glomérulo tiene un polo vascular básico. Este polo vascular, ¿no? Entonces, el glomérulo, ¿cuáles son los componentes? El polo vascular, lo que es la estructura vascular fundamental, ¿no? La membrana de filtración, ¿no? Corrijan ahí, tienen ustedes como membrana glomerular, membrana de filtración, y la membrana de filtración que está constituido fundamentalmente por la estructura endotelial, ¿no? La célula endotelial,
la membrana basal glomerular y la célula podocitaria o podocito. De ahí tenemos el polo urinario, donde básicamente ya viene el ultrafiltrado, y el mesangio, que es la estructura de sostén. Entonces vamos a explicar primero cómo es y después para ver toda la estructura, lo que es el flujo sanguíneo. Entonces el glomérulo tiene un polo vascular donde tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Esta arteriola aferente y arteriola eferente es básico. ¿En qué sentido? Porque tiene que haber una regulación básicamente del flujo sanguíneo. Una regulación del flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo, hablemoslo así en sencillo, a partir de las arteriolas, primero las arterias se dividen en arterias arcuatas, de ahí las arterias interlobales, y esas van a terminar dando lo que se llama la arteriola aferente. Esta arteriola aferente nos va a proporcionar un flujo sanguíneo de aproximadamente 600 mililitros por minuto. Entonces, ¿cómo es el flujo sanguíneo renal? Para poder tener este flujo de 600 mililitros por minuto, el riñón, ¿no? Los riñones, ambos riñones reciben un flujo sanguíneo renal primero. Y es el 20% del gasto cardíaco aproximadamente. Entonces, primer punto, el flujo sanguíneo renal. Entonces, acá viene el flujo sanguíneo renal. Este flujo sanguíneo renal en los dos riñones va a ser aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. En términos medios, 1200 mililitros. Generalmente llega hasta 1500 dependiendo del peso. Ya saben ustedes que eso depende del gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, y la volemia de cada paciente. Entonces, el 20%. Esa cantidad promedio de 1200 ¿no? va a entrar se va a introducir a ambos riñones, y lo que llega a los glomérulos es aproximadamente el 50% de eso. Ese 50% de este 20% es el flujo plasmático renal. Entonces, el flujo plasmático renal es aquello que va a ingresar a los glomérulos. O sea, es el flujo hacia los glomérulos. El flujo plasmático, ¿no? Aproximadamente el 50%. Este flujo, ¿no? El flujo plasmático es el 50%, aproximadamente 600 mililitros. Entonces, si acá venía 1200, ¿no es cierto? Acá venía 1200, ahora aproximadamente 600 mililitros va a ser el flujo plasmático renal. Flujo plasmático renal, 50%, será el 50% del total. Ese 50% entra a los glomérulos, ¿no? A los 2 millones, 1 millón por riñón. Este flujo plasmático renal tiene que estar bien regulado. Eso lo vamos a ver en este momento, lo vamos a explicar. Entonces va a entrar y se regula. Esta presión genera una presión intraglomerular que vamos a explicar también. Pero terminemos solamente de ver esta parte del flujo. Entonces llega a 1200, que es 20% del gasto cardíaco, a los riñones. De eso la mitad, el 50%, ingresa a todos los glomérulos. Y de ese 50% que ingresa, un 20% se filtra. Entonces va a filtrar un 20%, que es aproximadamente 120 a 125 mililitros, ¿no? Entre 120 a 125 mililitros. Ese es más o menos el promedio de lo que ingresa. Entonces eso se va a filtrar. Se filtra, ese filtrado tiene que reabsorberse. Y se reabsorbe la mayor parte en el túbulo proximal, ¿no? Ya sabemos que el 65%, y de ahí el restante se filtra en el asa de Henle 25 y de ahí en el túbulo distal y colector. Aproximadamente se va a terminar perdiendo, con solutos y todo bien regulado, 1 mililitro, la excreción urinaria, 1 mililitro por minuto. Aproximadamente 1 mililitro por minuto, ¿no? Más o menos, ¿no? Obviamente 60 mililitros, ¿no? 60 mililitros por hora. Entonces, 1 mililitro por minuto más o menos es el promedio de lo que se va a producir de orina. Y entonces tenemos así, ¿no? Los términos, que no se olviden: flujo sanguíneo, el total que ingresa a los riñones, 20% del gasto cardíaco. Flujo plasmático renal, lo que ingresa a los glomérulos, aproximadamente la mitad de todo lo que ingresa al riñón, que sería
600 mililitros por minuto. Y filtración, el filtrado o ultrafiltrado, también llamado así, es el 20% del total, ¿no? El 20% del total que entra a los glomérulos, o sea, del flujo plasmático, aproximadamente 120 hasta 125 mililitros por minuto. Y lo que se reabsorbe, la gran mayoría, solamente se termina excretando usualmente 1 mililitro por minuto. Entonces, esto es básicamente la producción, es el flujo sanguíneo. ¿Cómo es el sistema entonces de autorregulación? Entonces vamos a explicar un poco el sistema de autorregulación. Entonces, este flujo sanguíneo se tiene que autorregular de una manera tal que la presión intraglomerular sea constante, aproximadamente 65 milímetros de mercurio a 70 milímetros de mercurio de presión constante. Entonces, para poder tener una buena filtración, esta presión se tiene que mantener. Entonces, tenemos que garantizar que la arteriola aferente dé un buen flujo, o sea, que tenga una vasodilatación adecuada, mantener una buena vasodilatación para que dé un flujo adecuado, mientras que la arteriola eferente debe poder generar un incremento de la presión por vasoconstricción. Entonces, lo que más va a producirse acá es vasoconstricción y acá vasodilatación en la eferente. Entonces, nos vamos acá a este dibujo. Entonces, tenemos aquí arteriola aferente, arteriola eferente. Esta arteriola aferente y eferente van a estar influenciados por diferentes, ¿no? Hay diferentes sustancias. Esas sustancias actúan en ambos lados, pero preferentemente más en una. Ejemplo, en la arteriola aferente, la mayor acción es vasodilatadora. El vasodilatador más potente es la prostaglandinas constitutivas. Entonces, aquí actúan fundamentalmente las prostaglandinas constitutivas I2 y E2, que son las más potentes. I2 es la más potente de todas, ¿no? Estas prostaglandinas, recuerden que la producción de prostaglandinas normal o constitutiva, ¿no? es dependiente de COX-1 y se da en el riñón fundamentalmente ¿no? en la zona medular, es donde se suele producir estas prostaglandinas. Estas prostaglandinas mantienen el flujo sanguíneo. Mantienen el flujo, mantienen la vasodilatación. Esta arteriola aferente tiene receptores también para vasoconstricción, pero va a predominar la vasodilatación a través de estas prostaglandinas. ¿Okay? Este flujo sanguíneo va a ser regulado por una modificación de células justo en la entrada, que se llama las células yuxtaglomerulares, y esto se denomina aparato yuxtaglomerular, que tiene las células granulosas. Pregunta clásica de examen. Estas células granulosas, ¿qué contienen? Renina. Entonces van a liberar renina dependiendo de las modificaciones de la presión. Pero no solamente la presión arterial me va a influir acá, también me va a influir cuánto es el volumen de orina que estoy produciendo y el contenido de cloruro de sodio. ¿En dónde? En el distal, en el túbulo distal. Ya para salir la orina hacia el colector, voy a detectar cuánto es el volumen que estoy produciendo y cuánto es, ¿no? Cuánto es el contenido de cloruro de sodio en mi orina. Y eso lo va a detectar y lo va a transmitir la mácula densa. La mácula densa del túbulo distal. Entonces, a este nivel siempre se coloca, o sea, el túbulo distal, ¿no? Esto más o menos viene así, acá vendría el túbulo proximal, el asa, y cuando sale, va hacia arriba, nuevamente regresa el túbulo distal y una parte de ella va a introducirse entre las dos arteriolas. Y ahí se forma la mácula densa. Esta mácula densa, que es una modificación de estas células del túbulo distal, tiene la capacidad de detectar fundamentalmente, ¿no? Cambios de pH, cloruro de sodio, fundamentalmente, y va a ser transmitido al aparato yuxtaglomerular por información llamada ¿de qué tipo? Paracrina. Por el método paracrino, ¿no? Se va a transmitir a través de la adenosina la información que va a ser procesada por las células
yuxtaglomerulares. Entonces, este es un sistema paracrino de información. Entonces, esto es lo que va a poder dar la mejor información. ¿Para qué? Para que el eje renina-angiotensina-aldosterona funcione de una manera adecuada. Entonces, obviamente, si nosotros necesitamos incrementar la presión intraglomerular, la renina saldrá en mayor cantidad. Esta renina sale, ¿no? Produce angiotensina 1 y eso periféricamente se va a convertir en angiotensina 2 a este nivel, que la angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor, es el más potente vasoconstrictor de nuestra naturaleza. Entonces, la prostaglandina I2 es básicamente el vasodilatador por excelencia y este es el vasoconstrictor por excelencia. Entonces, si yo incremento, ¿no? Si yo hago vasoconstricción en la aferente, es como, imagínense la manguera, ustedes cierran la manguera, ¿no? Voy a aumentar la presión hacia atrás, entonces la presión intraglomerular se incrementa. Entonces, de esa manera juego con volumen y con presión. Entonces, de esa manera puedo mantener la presión intraglomerular. Entonces, existe en esta autorregulación, esto se llama el sistema de autorregulación renal, que es básico, es pregunta clásica. En este sistema de autorregulación, ¿cuál es el elemento fundamental? Vasodilatador. ¿Y dónde funciona? En la arteriola aferente. ¿Cuál es? Prostaglandinas. I2, E2. ¿Y cuál es el componente vasoconstrictor más importante? La angiotensina 2. ¿Y esa angiotensina 2 dónde funciona fundamentalmente? En la arteriola eferente. Ok. ¿Qué otras sustancias van a tener influencia? Otra sustancia que tiene influencia, especialmente en la aferente, actúa muy intensamente el sistema simpático. Y el sistema simpático, noradrenalina o adrenalina, va a ser típicamente vasoconstrictor. Entonces, el sistema simpático que va a generarnos la liberación de renina. Entonces, ¿cómo produce vasoconstricción? Directa e indirectamente. O sea, tiene efecto vasoconstrictor pero en la autorregulación, pero al mismo tiempo, ¿no? Genera liberación de renina que va a producir mayor vasoconstricción en la distal. Entonces, es el sistema simpático. Entonces, ante el peligro, obviamente, ¿no? Ante el peligro voy a incrementar la presión intraglomerular y eso me puede incrementar el flujo. Entonces, tengo sustancias vasoconstrictoras también, además de la angiotensina 2, el sistema simpático. La hormona antidiurética también tiene ese efecto, mucho menor las endotelinas y la serotonina, que se opone siempre a la acetilcolina, que es vasodilatadora. Entonces, las sustancias vasodilatadoras, no se olviden, prostaglandinas, el típico óxido nítrico, que siempre es relajador de músculo liso y del endotelio, característico, la dopamina, la dopamina, especialmente en dosis bajas, tiende a ser vasodilatador importantísimo. El péptido natriurético, que se opone siempre al sistema renina-angiotensina, especialmente a la aldosterona, fundamentalmente el péptido natriurético se opone a la aldosterona en sus funciones, como vamos a ver, y la histamina. Entonces, estos son los vasodilatadores clásicos. Entonces, recordad siempre, si uno no se olvida, ya uno sabe que la prostaglandina, uno sabe que el óxido nítrico es típico vasodilatador, pues miorrelajante. La dopamina también nos acordamos, ¿no? El efecto dopa, vasodilatador. Entonces, ¿cómo sacamos los otros tres para que no se olviden? Recuerden, acetilcolina siempre se opone es parasimpático. Siempre se opone al sistema simpático. Y el simpático, noradrenalina, es vasoconstrictor. Siempre tenemos el concepto, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, vasoconstrictor. Y la otra manera de acordarse también, ¿no? Es básicamente recordar, la histamina siempre produce vasodilatación en los tejidos, por lo tanto es un vasodilatador clásico. Entonces, eso es la manera de acordarnos de esto. Entonces tenemos todo el flujo, ya sabemos cómo funciona, más o menos cómo es la regulación, ¿ok? A este nivel. El siguiente punto, polo vascular, habíamos dicho, de ahí tenemos la membrana, de ahí viene del polo vascular y todo su funcionamiento, que nos va a mantener la presión intraglomerular, pasamos a lo que es ahora la membrana de filtración. ¿A qué se refiere la membrana de filtración? Después vamos a verlo ya más cómo funciona la ultraestructura, pero la membrana de filtración lo componen fundamentalmente tres partes, que es la célula endotelial. O sea, si nosotros nos hacemos una idea, ¿no? Tenemos nosotros
Este es el vaso sanguíneo. Ojo que este es más, el dibujo lo vamos a ver mejor después, que son capilares en realidad. Entonces ese capilar tiene una célula endotelial, que es típicamente fenestrada, ¿no? Una célula endotelial que es típicamente fenestrada. De ahí tenemos una membrana basal glomerular. Membrana basal glomerular. Entonces el endotelio, la membrana basal glomerular, ¿no? Esta membrana basal glomerular está compuesta por colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho, el endotelio, su característica, tener fenestras y permite el pasaje de macromoléculas. Pero acá la membrana basal glomerular ya tiene, ¿no? Es compuesto fundamentalmente por colágeno tipo 4 y tiene lo que se llama la rara interna, la rara externa, ¿no? Y la lámina propia. La lámina propia que está hacia el centro, lámina propia, la rara interna, la rara externa. Son tres partes que suele tener, recordar, que alguna vez lo pueden preguntar, ¿no? Entonces, rara interna, después está la rara externa y la lámina propia. Ojo que, ¿por qué sería importante esta estructura, esta ultraestructura de la membrana basal glomerular? Es importante, va a ser en patología, para aquellos que vayan a ser patólogos, porque ahí se suele encontrar los depósitos, ¿no? De complejos inmunes, muchas veces de anticuerpos que uno puede diferenciar en las enfermedades autoinmunes. Y después de ahí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la célula podocitaria. Entonces tenemos la célula clásica podocitaria. Esta célula podocitaria, que tiene los podocitos, es una célula epitelial, la célula epitelial llamada también célula epitelial visceral, específicamente célula podocitaria, que tiene sus prominencias, ¿no? Sus proyecciones podocitarias. Estos podocitos lo vamos a ver más preciso después. Tiene ahí el diafragma, lo que se llama la ultraestructura del diafragma renal. Entonces, toda esta estructura se llama membrana de filtración. Membrana de filtración. Y esta membrana de filtración es lo que tiene que atravesar el ultrafiltrado. Entonces, acá tenemos los hematíes, ¿no? Acá están viajando los hematíes y va a ultrafiltrar. Primero, por la fenestra del endotelio, tiene que atravesar todo el ultrafiltrado, la membrana basal glomerular y tiene que atravesar, ¿no? A los poros y los podocitos hacia lo que se llama el espacio urinario. El espacio urinario, que es este de acá, el espacio urinario. Al otro lado tendremos, ¿no? Al otro lado tendremos las células epiteliales parietales. Y es importante porque estas células parietales, estas células epiteliales parietales que están en contacto con la cápsula de Bowman, es donde también se depositan complejos inmunes específicos, ¿no? Básicamente en las enfermedades autoinmunes. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, lupus, etcétera, tiene dos depósitos, están acá. Por eso se suelen llamar extraendoteliales, ¿no? O extraendoteliales. O sea, hay los endoteliales y los extraendoteliales. Entonces, acá tenemos el endotelio y acá tenemos la parte extraendotelial. Entonces, ese es lo característico. Entonces, ultrafiltrado atravesará todo esto. Importantísimo. Membrana de filtración, entonces compuesta por célula endotelial, membrana basal glomerular, que esta membrana basal glomerular, que hemos dicho cómo se compone, y es de colágeno 4, ¿no? Tiene una gran propiedad. ¿Cuál es la gran propiedad de la membrana basal glomerular? La gran propiedad es su típica electronegatividad, la electronegatividad, que lo vamos a mencionar después, es fundamental para rechazar aniones. ¿Cuál es el anión que va a rechazar fundamentalmente? Va a rechazar la albúmina, ¿no? Rechaza básicamente aniones y específicamente la albúmina. De ahí tenemos el polo urinario, que es ya el seno, donde básicamente se forma el ultrafiltrado, y nunca olvidar el mesangio. La célula mesangial es una célula olvidada, es una célula que típicamente forma la ultraestructura. Y es, primero, sostén.
Entonces, el mesangio está acá como células de sostén, básicamente, están como células de sostén. El mesangio, ¿no?, tiene capacidad de sostén estructural y, por otro lado, tiene funciones, ¿no? Tiene funciones básicamente del RES, tiene funciones de presentador de antígenos. Del presentador de antígenos. Este presentador de antígenos, fundamentalmente, ¿hacia qué célula? Al CD4. Presentador de antígenos al CD4. El mesangio es la estructura de sostén donde suele darse los procesos inflamatorios proliferativos. Este es el área que se inflama. Esta es la célula de defensa prácticamente y de sostén. Esta es la célula que es donde suele depositarse los complejos, la mayor parte de los complejos inmunes. El mesangio está en contacto fundamentalmente con la zona vascular, pero también con la zona parietal. El mesangio es una estructura, es el tejido que rodea todas estas células, ¿no? Y le da sostén, le da ultraestructura, pero al mismo tiempo tiene capacidad contráctil incluso y tiene capacidad, ¿no?, de estructural, contráctil, presentador de antígenos e incluso fagocítica. Y esto es lo que suele proliferar. Cuando ustedes escuchan que hay un proceso proliferativo, ¿quién está proliferando? El mesangio fundamentalmente. Ok, esta es la estructura básica. Vamos a ver después el resto.